Hola amigos, bienvenidos. Soy Carly y hoy vamos a abordar un abrigo navideño. En el video de hoy voy a estar bordando un motivo sobre este abrigo, un buzo, lo llamo yo, creo que sudadera le dicen en España, no sé cómo le dicen en su país, escríbanmelo en los comentarios. Vamos a armar una composición y vamos a hacer un hermosísimo bordado navideño, es algo que quiero hacer hace años, así que pongamos ya manos a la obra. Este es el diseño que voy a estar bordando. Para transferir el diseño a la tela tenemos distintas opciones. Podemos armarnos como una mesa de calcado, con una fuente de vidrio, una linterna, y ahí sobre eso ponemos nuestra sudadera y así se trasluce el dibujo. Aquí podemos marcar bien sea con lápiz, tenemos estos bolígrafos que se borran con calor y hay otros que se borran con agua, ¿sí? Yo aquí estoy usando este, pero al final terminé usando el que se borra con agua porque marcaba mucho mejor. Otra opción es como fabricar nuestro propio carbónico. Entonces con el lápiz vamos marcando por la parte de atrás y luego ponemos estos sobre la tela y vamos haciendo presión. Yo lo probé, pero se marcó muy poquito, así que volví a la técnica de simplemente calcar con el bolígrafo. Tal vez con un carbónico normal sea más fácil. Esta es la paleta de colores que estoy manejando. Tengo dudas ahí si usar el verde o el azul para las hojas, pero creo que voy a inclinarme por el azul. Sí, con el verde sí es como una combinación más tradicional, obviamente sabemos que funciona, pero creo que con el azul se va a ver mucho más interesante. Después he cortado un retazo de tela vegetal, esto va por la parte de atrás, sí, ahí ya lo acomodé en la parte de atrás, para que podamos tensionar la tela y no se nos deforme. Como esta es una tela que cede, ahí ven, está bien tensa y me aseguro de que no se va a deformar. Vamos a comenzar bordando las hojas, ¿sí? Voy a hacer esa hojita en particular, estoy usando hilo mouliné, ahí pueden ver el número, y voy a usar solo 3 hebras, quiere decir que de las 6 que trae, separé 3 y ahora voy a pinchar, voy a salir por el medio de la hoja, arriba, y me voy justo al centro, pero esta es la única vez, porque ahora me voy un poquito hacia arriba y vuelvo cruzada, y ahora por la parte de atrás me voy en horizontal, salgo al otro lado y ahora vuelvo a bajar cruzada también. Así vamos a ir repitiendo el proceso. Me voy hacia el borde de la hoja y cuando hago la puntada por la parte de arriba me cruzo hacia el medio. Ahora me vuelvo al borde de la hoja, por la mitad inferior digamos, voy cruzada hacia arriba y ahora me vuelvo al borde de la hoja por la parte de atrás. Ahora, como verán, se me está por terminar el hilo, si no me va a alcanzar para bordar la hoja completa, y pinché ahí justo en el medio. No hay ningún problema, así es como se ve por la parte de atrás. Lo que hacemos es rematar, enhebramos nuevamente la aguja y el hilo y continuamos exactamente en donde nos quedamos. Habíamos pinchado desde la parte de abajo, pinchamos en el medio, entonces nos tocaría salir por la parte de arriba. Entonces ahí tengo el nudito atrás, no importa, pincho ahí. Y me vuelvo cruzadito y así seguimos avanzando hasta terminar la hoja. Así es como se vería. Esta otra hoja se va a ver algo parecida, pero la punta va a ser distinta. Vamos a utilizar el punto plano, pero es súper importante aquí la dirección de la puntada y es lo que lo hace un poco difícil. Bien, ahí pinché en el medio, salí al costado, pero ahora vuelvo a salir justo al lado y esto es un poco difícil. Ven ahí, salí tan cerquita que básicamente salí en el mismo lugar y no se me formó la puntada. Entonces tengo que irme un poquito, pero que no sea el mismo orificio, y ahí me vuelvo al medio, ¿sí? Entonces ahora me muevo un poquito por atrás, que no me vaya a salir por el mismo lugar para que no se me salga la puntada, y así voy avanzando. Y lo importante es esto de tratar de mantener la dirección de la puntada, que al ir haciéndolo cruzando por un lado para el otro es un poco más fácil. Aquí utilizamos muchísimo menos hilo, porque ya van a ver por la parte de atrás que poquito me queda, pero al ser tan difícil esto de la dirección de la puntada, está bueno hacer así por etapas. Ven, yo llevo una puntada en el medio, ¿sí? De la mitad para abajo, como que voy dividiendo por sectores para así ir corrigiendo la puntada si se me desvía un poquito en el proceso. Ya solo me queda el último sector y las partes más chiquitas para mí también se hacen un poco más difícil. Porque hay que calcular esto de moverse un poquito y que no nos quede totalmente horizontal ni vertical las puntadas. Como verán, desde lejos, ¿no? Se ve muy parecido al otro, el proceso es distinto, como les dije, ahorramos hilo. Para mí, en cuanto a acabado, me gusta un poco más el otro, queda más prolijo, como que el entrelazado le da otra textura, pero miren por atrás
como el otro quedó prácticamente bordado toda la parte de atrás y aquí tenemos apenas unas mínimas puntaditas. Ahora vamos a hacer otro punto que es el punto mosca. Pinché en la punta de la hoja y avancé un poquito. Ahora vuelvo a uno de los costados, ahí pueden elegir el lado que ustedes quieran. Voy a pinchar al otro lado, pero antes de tirar por completo voy a salir al medio y ahí vamos a anclar esta puntada que acabamos de hacer. Ahora nos volvemos al costado de la hojita, salgo de un lado, pincho en el otro y antes de tirar la puntada por completo salimos en el medio y hacemos la puntadita para anclar. Esto es un punto mosca que lo estoy haciendo uno pegadísimo al otro, por eso me está quedando completamente cubierta la superficie. Si la primera puntada la hubiera hecho un poco más grande, la inclinación sería un poquito más marcada. Aquí pueden ver cómo se ve por la parte de atrás. Este punto también ocupa mucho hilo, la hoja está completamente bordada también del revés. Y así se ve la hojita terminada. Si hacemos el punto mosca pero con espacio, nos quedaría más o menos así. Aquí hago una primera puntada solo para que sea la primera ramita y a partir de ahora vamos a repetir el proceso. ¿Ven? Pincho en un lado, salgo al otro lado y antes de tirar por completo la puntada, pincho en el medio y avanzamos. Pero ahora en vez de hacer una puntada mínima como estábamos haciendo recién, avanzamos un poco más y así nos va a quedar un espacio entre ramita y ramita. Pincho en el medio, que esta va a ser la puntada que ancla, pero que a la vez hace como de eje central de la ramita. Salimos abajo, nos vamos a la parte de arriba, sostenemos el hilo y pasamos por el medio y recién ahí tiramos y ajustamos la puntada. Vamos una vez más, pincho en la parte de abajo, me voy hacia arriba, ahí pincho y sostengo el hilo hasta pasar por el medio para anclar y ahí avanzo. Vieron qué importante ajustar y acomodar porque si no se empiezan a juntar o a enredar. Entonces ahí pincho y antes de anclar, ajusto y acomodo. Así se vería esta ramita terminada. Ahora voy a combinar, voy a agarrar fieltro y lo voy a cortar con formita de hoja. En este caso voy a hacer una pequeña hojita de muérdago. Estas mini tijeras me vinieron espectacular para poder darle la formita. Lo bueno del fieltro es que es un tipo de tela que no se deshilacha ni nada. Entonces ahora con unas puntaditas lo voy a fijar. En algún momento consideré pegarlo primero con un poquito de pegamento, pero si lo sostenemos un poquito con el dedo y pinchamos desde la parte de adelante, digamos, no abajo, sino de ir avanzando hacia atrás, la hoja se queda perfectamente en el lugar. Estoy usando 3 hebras, pero me parece que es muy grueso, ¿sí? Para las siguientes hojitas voy a hacerlo con 2 hebras en vez de 3. Estoy utilizando el punto paso atrás, avanzo por la parte de atrás y cuando salgo ahí adelante, ven, me vuelvo a donde terminé la puntada anterior y así me va quedando una línea continua. Después voy a dar unas puntaditas en diagonal, como haciendo estas nervaduras, creo que se llaman, de las hojas, que además hacen que el fieltro quede mejor asegurado. Así quedaría y miren qué linda se ve la combinación. Por último vamos a hacer una variación del punto hoja. Estoy empezando desde la parte del tallo y ahora me voy al extremo de la hojita y voy a bajar y miren esto, paso debajo de la puntada, si no estoy pinchando sino que paso por debajo y ahora sí me voy a un costadito de esta parte de arriba y pincho. Ahora voy a salir del otro lado, digamos de la parte izquierda, me voy de nuevo abajo cruzando, ven que salí de la parte izquierda, me meto de derecha a izquierda y ahora subo y pincho del lado derecho, ¿sí? Ahora voy a pinchar siempre de arriba hacia abajo del lado derecho y voy a salir siempre por el lado izquierdo. Siempre voy a estar cruzando el hilo de derecha a izquierda por debajo de la punta anterior y así pueden ver cómo se van cruzando, ¿sí? Estas hebras en el medio, simulando lo que hacíamos en la otra puntada hoja, donde lo hacíamos pinchando y ese cruce de hilo quedaba, digamos, por la parte de atrás, pero ahora todo queda por la parte de adelante. Esto va haciendo también que la inclinación de la puntada, ven que se fue volviendo un poquito cada vez más horizontal, porque al no pinchar, va variando con la tensión del hilo. En esta última parte final sí hago la puntada hoja, porque ya me es imposible seguirla, y es únicamente para terminarla. La puntada quedó con muchísimo más volumen, pero muchísimo más, van a ver cómo les queda súper gordita.
Y bueno, para terminar el tallo hago el punto paso atrás. Así es como queda la puntada por la parte de atrás. También queda prácticamente todo bordado. Esa fue la puntada final que pasé el hilo por ahí, lo tengo que cortar. Y ahí pueden ver el volumen con el que quedó esta hoja, es impresionante. Ocupa mucho hilo, pero me parece una linda opción al momento de bordar hojas. Ahora vamos a pasar a las flores. Vamos a hacer primero puntadas sencillas. Estoy usando 3 hebras de hilo mouliné. La flor es bastante pequeña, por lo que el hilo se ve grueso. Y estoy haciendo primero el punto paso atrás. Para esto, cuando estoy por la parte de atrás, voy a avanzar, voy a pinchar. Ahí salgo, ¿no es cierto?, habiendo avanzado algunos milímetros. Y luego me vuelvo a donde terminé la puntada anterior. Así voy a continuar contorneando uno de los pétalos. Aquí, según el recorrido que hiciéramos, le va a dar cierta forma a la flor, ¿sí? O sea, como que podemos hacer que los pétalos queden más marcados, más diferenciados uno de otro, o que se vea todo algo más uniforme. En este caso yo voy haciendo uno por uno los pétalos. Luego de que terminé de hacer todo el contorno, el siguiente paso es continuar por el interior, pero ahora vamos a intentar que la puntada no coincida exactamente con la puntada anterior, ¿sí? Que el comienzo de la puntada sea preferentemente a la mitad de la otra puntada que hicimos en la ronda exterior. Y así vamos avanzando, y este punto de relleno se llama punto ladrillo, porque justamente la textura es similar a que si fuéramos construyendo una pared de ladrillos donde ponemos un ladrillito corrido del anterior. Y así vamos a continuar obviamente todo el contorno, y en la siguiente ronda hacemos lo mismo. Obviamente cada vez se vuelve un poco más complicado porque el espacio es menor, entonces no siempre es posible hacer esto de empezar la puntada justo a la mitad de la otra, pero lo importante es que no todas queden iguales, ¿sí? Porque ahí sí se vería muy marcado y formaría otra textura completamente diferente. Ahora, para la parte de abajo de la flor voy a usar este celestito. Como verán, la paleta va a ser de rosados y rojos y celestes y azules. Simplemente voy a usar puntadas rectas para rellenar este espacio. Y ahí ya pueden ver un poco cómo quedó la textura de la flor. El hecho de que sean por lo menos 3 hebras hace que se vean las puntadas. Si nosotros hacemos esto simplemente con una hebra, no se vería, y para mí la gracia de este punto es que se noten las puntadas y se vea esa textura. Ahora vamos a cambiar a un color más rojizo. También estoy usando 3 hebras de hilo mouliné. Y ahora voy a pinchar. Y antes de pasar el hilo por completo me voy a volver a la mitad de la puntada que di. Y recién ahí voy a ajustar. Ahora vuelvo a avanzar y me voy a volver hasta donde terminé la puntada anterior. Y recién ahí tiro y ajusto el hilo por completo. Esto es el punto tallo que en general usamos para trabajarlo lineal. Justamente por eso se llama punto tallo, ¿no? Porque es normal usarlo para el tallo de las flores. Pero también queda muy lindo en relleno. Ahora voy a seguir, digamos, los mismos pasos que hice en la flor anterior, haciendo cada uno de los pétalos y después siguiendo por el interior hasta rellenarlo completamente. En este caso, las puntadas no se ven tan marcadas porque como hacemos esto de volvernos, es que como que el hilo pasa 2 veces por el mismo lugar, no es tan fácil identificar dónde termina y dónde comienza la otra puntada. Entonces da un efecto como más tejido, pero es muy lindo punto para rellenar ya sea flores o algún otro tipo de espacios. Es muy lindo punto y muy fácil de hacer. Ahí doy las últimas puntadas para rellenar en la parte del centro y así es como se vería la flor terminada. Miren qué linda, qué diferente se ve una flor de la otra. En este caso vamos a empezar haciendo la ramita, por eso estoy usando este hilo celestito. Son nada más que 2 hebras porque las 3 hebras me parecieron que iban a ser demasiado gruesas para esto. Y bien podemos hacer estas puntadas rectas o también podríamos hacer el punto mosca. Cualquiera de los 2 puntos viene perfectamente bien para esta situación. Y ahora sí, con este tono rojizo vamos a hacer el nudo francés. Pincho, doy 2 vueltitas sobre la aguja, vuelvo a pinchar muy cerquita y ahí ajusto. Vamos de nuevo, pincho de abajo hacia arriba. Aquí la cantidad de vueltas puede variar, yo estoy haciendo 2 vueltas y vuelvo a pinchar justo al lado. Vean que con la mano izquierda sostengo el hilo hasta poder pasarlo por completo. Estoy usando hilos mouliné, la marca es Anchor en particular y este es el color de estas florcitas. Con este tono rosa voy a hacer esta especie de frutitos y voy a usar el punto plano, pero primero voy a contornear usando el punto paso atrás.
Entonces alrededor de todo el contorno voy a hacer esto, voy a ir avanzando con pequeñas puntadas porque al ser una forma curva necesitamos hacer puntadas pequeñas y luego lo vamos a rellenar. En general es mejor empezar desde la mitad y no de un extremo para tratar de mantener lo más formada posible el círculo, ¿sí? La circunferencia. Porque si uno empieza de un extremo es más fácil que se nos vaya deformando a medida que vamos avanzando con las puntadas. En cambio así empezamos de la mitad, nos vamos moviendo hacia uno de los extremos y nos volvemos al centro y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Ahora vamos a hacer este tipo de florcitas que son como un cepillito. Estoy usando las 6 hebras del hilo porque después las vamos a separar. Y aquí podríamos bien hacer el punto turco, que ahí saldríamos al costado y pincharíamos de nuevo ahí al lado. Pero en vez de hacer eso, yo voy a directamente sostener el hilo para que eso me vuelva a quedar del mismo largo que lo anterior. Y voy a ir sosteniendo, ¿sí? Sin hacer esa puntada que lo ajustaría, porque después voy a bordar el cáliz de la flor, como en la florcita que tengo al lado, y eso me va a asegurar esas puntadas que estamos haciendo ahora. Es por eso que no uso el punto turco y simplemente hago estas puntadas dejándolas bien sueltas para después poder cortarlas y separarlas y que queden como la florcita que tenemos al lado. Ahora, lo primero que voy a hacer es justamente bordar el cáliz de la flor para asegurar estas puntadas y que no se me vaya a desarmar en el proceso de cortar y peinar los pelitos. Entonces aquí voy a hacer también punto plano. Voy a salir, como ven, por la izquierda y luego voy a pinchar a la derecha tratando de ajustar bien lo más posible que estas puntadas no se me vayan a salir ni soltar. Acuérdense que no las aseguramos y ahora las vamos a cortar y van a quedar separadas, por eso es muy importante que esto quede bien asegurado justamente con estas puntadas. Para hacer la parte del taldo voy a hacer simplemente el punto paso atrás y aquí estoy usando 2 hebras nada más de hilo mouliné. Ahora sí, con un cortillachas o una tijerita pequeña vamos cortando todos los hilos y luego sí vamos a emparejar aquí el largo que ustedes prefieran, puede ser más larga, más cortita, y después va a ser más fácil separar todas las hebras. Lo estoy haciendo con la parte de atrás de la aguja. Vean qué preciosas quedan y qué fáciles que son de hacer. Este es uno de mis puntos favoritos, necesitamos un montón de hilo, aquí voy a usar las 6 hebras y es el punto telaraño. Vamos a arrancar haciendo las puntadas base o de fundación que van a quedar completamente cubiertas por la segunda etapa de la flor. Tenemos que hacer una cantidad impar de puntadas, en este caso yo voy a hacer 7, podrían haber sido 5 y como verán me está quedando un círculo más pequeño en el centro. Estas puntadas bien podrían juntarse todas en el medio, ahí en general las hago con 5 puntas de fundación, pero como quiero que me quede el centro descubierto voy a hacer 7. Una vez que termine esto, voy a salir ahí en el centro, ¿sí? No más al centro de las puntadas que hice, y ahora voy a empezar a pasar una vez por arriba y una vez por debajo de cada una de las puntadas anteriores. Entonces, a medida que vamos avanzando, la flor va a ir ganando volumen y estas puntadas de fundación van a quedar completamente cubiertas. Entonces, a la siguiente ronda, por donde habíamos pasado por arriba, va a quedar por abajo y así ven cómo va avanzando y ganando forma. Una vez que cubrimos todo, vamos a asegurarlo por la parte de atrás para que quede bien fijo. A mí me gusta pasar por debajo de puntadas anteriores y además hacer un nudito. A veces simplemente pasando por debajo de puntadas anteriores es suficiente. Ahora con este tono celestito voy a hacer el centro y para esto voy a hacer nuditos franceses dando 2 vueltitas. Estoy usando solo 3 hebras porque si no me quedarían muy grandes y así voy a cubrir todo el centro. Así queda esta hermosa flor terminada. Para la siguiente flor voy a usar todos los tonos rosas y rojizos que tengo en la paleta seleccionados y vamos a usar el punto telar. Ahí ya bordé un pétalo para que se den una idea de cómo va a quedar y vamos a comenzar a bordar el siguiente. Empiezo desde la mitad para que sea más fácil tener presente la dirección de la puntada y que nos quede más o menos pareja. Para esto vamos haciendo puntadas de extremo a extremo, siguiendo obviamente la forma del pétalo. Yo hice la primera puntada que es la puntada más larga y luego se van a ir achicando. Estoy usando las 6 hebras del hilo mouliné
Y ahora estoy usando siempre el mismo color. Cuando hagamos la segunda etapa, ahí voy a ir cambiando los colores. Pero en esta etapa inicial hago todas las puntadas con el mismo color y trato de que no me queden tan juntas una en la otra. Yo sé que se ven muy juntitas porque el hilo es grueso y al ser 6 hebras, ¿no es cierto?, ocupa mucho espacio. Pero es importante que ven que casi se ven un poquito algunos claritos, porque ahora cuando venimos con la segunda etapa, esto va a ocupar más espacio todavía. Y entonces, ¿qué hacemos? Pincho y voy pasando una por encima y uno por debajo, ¿sí? Justamente es el punto telar, porque vamos trabajándolo como si fuera un pequeñísimo telar. Ahí salgo al otro lado, habiendo avanzado 1 milímetro o tal vez 2. Y si había pasado por debajo en la vuelta anterior, voy a pasar por encima o al revés. Pueden bien usar la parte de atrás de la aguja o con mucho cuidado, como lo estoy haciendo yo, usar la parte de adelante. Según cómo vayan avanzando van a ver que les resulta más fácil una opción o la otra. Lo importante es tratar de asegurarnos de que no hemos enganchado una hebra del hilo a la mitad. Ahí me pasó, entonces me volví para desarmarlo y acomodarlo. Esto es muy importante antes de pasar a la siguiente, porque si no ahí sí ya se vuelve muy difícil y por ahí se hace un nudo que no se puede desarmar. No sé si se alcanza a ver el cambio de color porque es un tono un poco más claro, pero no mucho más. Entonces hice 4 rondas con el mismo color con el que había hecho toda la primera etapa y ahora voy un poco más clarito. Voy a hacer 2 rondas así, voy a ir y voy a volver y luego voy a ir cambiando a tonos más claros a medida que me voy acercando al centro de la flor. A medida que nos vamos acercando al otro extremo se vuelve cada vez un poquito más difícil. Aquí ven, ya estoy usando un tono mucho más clarito y obviamente es más complicado pasar por debajo de las otras hebras, por eso estoy usando directamente la punta de la aguja porque si no es imposible, pero voy uno a uno para asegurarme de que estoy pasando por el lugar correcto. Ahí siempre que llegamos al extremo vamos a pinchar y pasar para el otro lado. Esto lo fui haciendo en cada una de las rondas. Y en el primer pétalo pueden ver que hay 2 líneas de un color más clarito pero que no va de punta a punta. Entonces eso lo agregamos al final. Sigo el mismo recorrido que han hecho esas hebras, pero como no quiero que sea de punta a punta, por eso no lo hago en un comienzo. Entonces voy pasando por arriba y por debajo, simulando la trama de lo que ya está bordado. Y cuando llego a la altura que ya donde quiero terminar, ahí voy a pinchar y a asegurar por el otro lado. Así queda nuestro segundo pétalo terminado. Vamos a avanzar haciendo exactamente lo mismo, pero en el centro voy a usar mi punto predilecto, que es el nudo francés. Y con este color celestito voy a hacer todo el centro de la flor. Así quedaría la flor terminada. Es un punto que requiere paciencia, pero se ve absolutamente hermoso. Por último voy a probar unas nuevas florcitas. Vamos a comenzar haciendo un nudo francés. Estoy usando 6 hebras y lo voy a hacer bastante sueltito. Si no lo ajusté mucho, tampoco lo voy a ajustar mucho ahora. Y ahora, alrededor de este nudo francés, vamos a avanzar con lo que sería el punto tallo. Entonces, avanzo, sostengo el hilo y me vuelvo a la mitad. Pero, a diferencia del punto tallo normal, lo vamos a dejar bien sueltito porque esto van a empezar a formar los pétalos de esta rosita. Entonces, dejo un poquito suelto porque me tengo que volver a la mitad, a donde terminé el punto anterior, y lo ajusto, pero no por completo, sino que dejando unos milímetros para darle volumen. Ahí ustedes pueden jugar con qué tanto ajustarlo o no, pero lo importante es que quede sueltito para que vaya ganando volumen. Y continuamos así, ¿no es cierto?, en forma de espiral para ir cubriendo todo el espacio que se supone que va a ocupar nuestra flor. Miren cómo va creciendo. Esto con la práctica también uno va encontrándole más el punto justo de cuánto ajustar o qué tan larga o no puede ser la puntada. Recuerden que siempre nos volvemos a donde habíamos terminado el anterior y recién ahí ajustamos al punto que queremos.
Cuando pensamos que ya está completa, lo que vamos a hacer va a ser rematar por la parte de atrás. Miren qué hermosa cómo fue ganando volumen. Creo que son para flores no muy grandes, obviamente. Esto tiene no más de 1 centímetro, pero miren qué preciosas quedan. La segunda creo que me quedó mejor todavía. Es importante que ese primer nudo francés no quede muy ajustado. Para esta última flor vamos a repetir puntadas que ya vimos. Vamos a comenzar usando el punto paso atrás. Y vamos a dar puntadas bien pequeñitas porque tenemos que hacer esta curva, así que para que no nos queden puntos muy marcados. Vamos haciendo puntadas de unos 3-4 milímetros. Estoy usando únicamente 2 hebras porque si no quedaba muy grueso y es una florcita delicada. Para las flores propiamente dichas sí voy a usar 3 hebras y voy a hacer nudos franceses. Lo vamos a recordar, me había faltado hacer el nudito, así que rápidamente lo hacemos ahí. Pinchamos de abajo hacia arriba y ahora tomamos la aguja y vamos a darle unas 3 vueltitas. Sostengo con la mano izquierda para que se forme bien prolijito. Y voy haciendo, creo que voy a hacer 2 líneas nomás de florcitas. Pueden ser de 2 o 3 vueltas para que unas sean un poquito más grandes y otra más pequeña o de una vuelta también. Y así sería el proceso para la flor que nos faltaba. Así se vería terminada. Esta es la paleta de colores que voy a estar usando para bordar el ciervito. Son hilos mouliné y voy a estar trabajando con 2 hebras únicamente. Para esto es súper importante determinar la dirección de las puntadas. Obviamente el borde en cierta forma nos marca esta dirección, pero hay unas zonas donde vamos a tener que hacer transiciones y esas son las más complicadas. Para este ciervito voy a usar la puntada corta y larga. Como ven, empecé como una puntada de unos 4 milímetros, la siguiente fue un poco más larga y ahora la idea es ir intercalando de manera que las puntadas no queden organizadas perfectamente geométricas, ¿no es cierto?, formando una recta o que empiecen y terminen exactamente en el mismo lugar, sino que se vayan mezclando y dando esta idea de pelaje, ¿sí? Entonces, al hacer una cortita, una más larga, no es que todas las cortitas tienen que ser de la misma largo y las otras igual, sino que tiene que ir variando. Mientras más irregulares, digamos, sean, más orgánico se ve el bordado. Para tener una idea más clara de cuál es la dirección que vamos a ir manteniendo, está bueno a veces marcarlo con la lapicera. Ven aquí, la colita es vertical, después se va a encontrar con las que vienen un poco más horizontal del lomo. En las patitas obviamente van a ser verticales. Esa zona es una parte de unión. En el zorrito aquí tenemos muchas otras direcciones, pero que las vamos a ver después. Entonces acá, como han visto, yo avancé no rellenando por completo, sino dando puntadas aisladas para marcar justamente esta dirección. Y después ya voy rellenando según me parezca en una zona o la otra, pero estas puntadas guía para mí son súper importantes, porque si avanzamos mucho en una dirección y después vemos que la dirección no es la que queríamos, vamos a tener que desarmar un montón para corregir o ya dejarlo así como nos quedó. Una opción obviamente es hacer todo el contorno. En este caso la dirección va hacia el hocico, entonces marcando los bordes y la parte central, ya después puedo ir rellenando en ambos lados de una manera mucho más sencilla. El proceso para hacer el ciervito va a ser todo el mismo, ¿sí? Puntada corta y larga, y voy a combinar únicamente 2 colores de pelaje, ¿sí? El marroncito ese claro y este color casi crudo. Esta parte del pechito parecería que es vertical, pero no, estoy dando una pequeña inclinación hacia ambos lados, ¿sí? Como que las puntadas se van a unir ahí en el centro, pero la idea es que tampoco me quede una línea marcada en el centro, sino que por eso voy a ir haciendo de un lado y del otro para ir mezclándolas. Y algo muy importante acá también, que es en la unión de ambos colores, no es que lo hago terminar justo donde empezó la otra, sino que también los voy superponiendo un poquito más adentro o un poquito menos, para que se mezcle y simule el pelaje. Si ven que, no sé, para mí que vaya hacia los costados hace que se vea como más esponjadito, no sé, más peludito. Si quisiéramos hacer una versión más realista, obviamente el dibujo ya sería diferente, pero podríamos mezclar más tonos de colores. El proceso sería bastante similar, pero la cantidad de colores que usaríamos serían mucho mayores. Aquí, para esta parte que nos faltan, también ven, marco las líneas para que la dirección me quede súper definida desde entrada.
Y ahora simplemente voy intercalando puntadas cortas y largas y tratando de que se me mezcle también con el otro color. En la parte de los ojitos de la boca tenía dos opciones, o dejarlos sin bordar y luego bordar esa parte, o bordar todo por completo como estoy haciendo ahora y luego marcarlo por encima. Ya que tengo este hilo, voy a hacer unos detallitos tanto en la frente como en el lomo, como si fueran unas manchitas. Y cuando hacemos esto es muy importante no ajustar demasiado la puntada porque si no desaparecería, ¿sí? Entonces ahí con cuidado vamos haciendo unas puntaditas y miren cómo cambia todo el bordado. Ahora con este marrón oscuro voy a hacer los cuernitos, que voy a hacer simplemente puntadas rectas, haciendo cada parte de los cuernos. Podría haber usado la puntada coral, pero como esto es un buzo que lo voy a lavar, prefiero esta puntada que es más firme. Y con este mismo hilo voy a bordar tanto el ojito como la boca. Aquí con mucho cuidado porque estamos bordando por encima no solo de la tela, sino de las puntadas que dimos con el otro color. Entonces, cuidado de no dañar esa parte del bordado. Y también que la parte de la carita es lo que da vida a todo, entonces es lo más importante para mí. Para bordar la naricita vamos a hacer el punto satén. Entonces ya hice todo el borde con el punto paso atrás. Y ahora voy a cubrir todo el interior. Voy a comenzar por el centro para intentar que no se me deforme la circunferencia. Y voy haciendo una puntada al lado de la otra, ¿sí? Puntadas paralelas, avanzando y cubriendo primero una mitad y luego vuelvo al centro y cubrimos la otra. Para rellenar el zorrito vamos a hacer el punto partido. También estoy usando 2 hebras y vamos a hacer una pequeña puntada y luego nos vamos a volver y vamos a pinchar entre medio. Pueden hacerlo a la mitad, un poquito menos, un poquito más, eso no importa. Y ahora avanzamos. También las puntadas no tienen que ser del mismo tamaño una y otra, podemos ir variando de tamaño, pero siempre nos vamos a volver y vamos a pinchar entre medio y vamos a avanzar. Esto hace que sea mucho más difícil encontrar, ¿no es cierto?, dónde terminó y dónde comenzó la otra puntada. Entonces, para mí es un excelente punto de relleno, está entre mis preferidos. Como que tiene textura, pero además se vuelve muy uniforme ese relleno. Y aquí también la dirección de la puntada es muy importante. ¿Ven? Ahí marqué como 3 líneas en las principales direcciones y luego nos queda hacer la transición entre esa dirección y la otra. En la cabeza también va a ser complicado porque viene súper vertical y de repente gira. Entonces, justamente esos puntos son los importantes. El zorrito tiene un montón de puntos de encuentro de distintas direcciones. A veces tiene que ser un cambio suave y a veces es necesario que sea brusco para que se entienda la forma del animal o de lo que sea que estamos bordando. Entonces en este sí estoy haciendo muchas líneas para marcarlo, porque si no en el proceso por ahí se me va a volver más complicado. Esta parte de la patita, ven, ahí va a haber un encuentro que hay que marcarlo bien para que se note la diferencia entre qué es la pata y el cuerpito. Voy a bordar primero todo este color beigecito, la punta de la cola y las orejitas, y luego voy a avanzar con un color más anaranjado. También aquí hice esto de marcar como 3 líneas principales. Como estoy haciendo el punto partido, me doy esa libertad de así hacer una línea completa, como sé que se mezcla mucho más que cuando hago la puntada corta. Así se me hace más fácil rellenar después. Ahora, aquí pueden ver que la puntada sigue exactamente el contorno. Esto es porque justo coincide la dirección de la puntada con la forma del contorno, pero no siempre es así, ¿sí? Tanto en este lado izquierdo de la cabecita como en la parte que se une con esta parte más clarita, siguen exactamente el contorno. Pero ahora que llego al borde, ¿sí? Ahí el contorno bajaría, pero esas puntadas van horizontales. Y después vamos bajando hasta que van girando y vuelven a acompañar nuevamente la dirección del contorno. Pero tengan presente que no obligatoriamente van a coincidir. Acá pueden ver que estoy haciendo puntadas mucho más largas o cortitas, según si es una zona amplia, recta, digamos, o si estoy llegando a la curva, ahí las tengo que achicar. Y aquí en la parte en que se unen ambos colores, también estoy tratando de superponer, a veces un poquito más adentro, a veces un poquito más hacia afuera, y marcando bien en toda la figura
las direcciones para que después me sea más fácil rellenar. Y ahora sí, simplemente voy avanzando siguiendo estas marcas que ya hice. En esta parte también tengo un poco complicado porque una parte sigue recto hasta abajo y la otra se va curvando en dirección al hocico. Pero como les digo, esta puntada es bastante noble para mí porque no marca tanto donde termina y es fácil fundir en las direcciones. En este caso también bordé todo por completo y luego marqué con la lapicera nuevamente los ojitos y la boca, y ahora los voy a bordar por encima de todo lo que ya bordé antes. Miren que marcadas que estaban en esas líneas divisorias y se ve todo como uniforme y peludito, sin notarse esas marcas, digamos, o esas primeras líneas bordadas que hice al principio. Ahí ya pueden ver en todo el pelaje del zorrito cómo quedó esa parte de la pata que se une con la parte del lomo donde se encuentran las direcciones de las puntadas. Obviamente si hubiéramos usado más colores, esta diferencia se podría haber marcado más usando sombras y luces, pero creo que quedó súper lindo y el usar simplemente dos colores hace que resalte nuestra idea de ilustración y un dibujo más infantil. Además es un proceso mucho más rápido porque usé 2 hebras en vez de una y han quedado hermosos. Por último, para bordar este regalito navideño vamos a hacer el punto telar. Estoy usando las 6 hebras del hilo y es el punto que hicimos en la flor grandota de arriba, solo que ahora es más fácil, ¿sí? Cuando en realidad queremos aprender este punto, lo ideal es hacer esto un cuadradito y no una forma orgánica, que es mucho más difícil, pero vamos a combinarlos de distintas formas. Si vieron, hice 2 puntadas con ese color azulcito más oscuro y ahora voy a hacer 2 puntadas con este celestito. Salgo justo al lado, me está quedando un poco desprolijo, tal vez lo desarmo y lo vuelvo a armar, pero para mostrarles la idea, y voy a ir repitiendo esto. Ahora vamos a hacer las puntadas de manera vertical, podemos pasar por arriba o por abajo. Yo voy a arrancar desde aquí abajo y voy a ir pasando una vez por arriba y una vez por debajo de cada una, ¿sí? Aquí podríamos haber hecho pasar por las 2 hebras de celestito y después por debajo de las 2 de azul, pero yo voy a hacer una y una, ¿sí? Una hebra por arriba, una por debajo y pincho arriba, voy a salir al lado. No tiene que ser tan cerquita esto, lo mismo con las puntadas que hice de manera horizontal. Después las empecé a separar un poquito más porque al estar usando las 6 hebras, si no, se vuelve un poco difícil el proceso. Y ahora lo volvemos a hacer, pero al revés, ¿sí? Si la última la había pasado por abajo, ahora le pasé por arriba. Así se nos va formando el tejido, ¿sí? Como si fuera un telar. Y también voy a hacer, como hice al principio, de hacer 2 puntadas con el color más clarito y ahora voy a hacer 2 puntadas con el azul. Para agregar el detalle final con ese color bordó y 3 hebras, voy a hacer el lacito como si envolviera a todo el regalo, ¿sí? De manera vertical y luego horizontal. Y luego vamos a hacer el moñito utilizando el punto paso atrás. Estoy dando puntadas bien chiquitas para hacer como el nudito. Y ahora me voy a hacer los lacitos al costado. No los voy a rellenar, simplemente voy a hacer esta línea para que tenga la forma. Por último, aquí tengo preparado un recipiente con agua tibia para poder forrar la lapicera, porque como verán me quedaron un montón de líneas verdes, algunas hojas que había dibujado para un lado y al final hice para otro, y también muchos contornos que no quedaron cubiertos por el bordado, así que ahora esto es un poco peligroso, pueden ver cómo se está tiñendo todo el agua, pero debería ir muy bien. Lo dejé remojar por un rato, el agua se ve súper teñida, así que ahora la voy a sacar y dejarlo secar. Había una línea que tal vez espero que desaparezca cuando se seque, pero bueno, ya enseguida les muestro. Así quedaría este bello buzo terminado. Creo que quedó una composición navideña hermosa. Perfectamente se podría bordar separado y dejarlo en el bastidor para adornar
alguna habitación o la puerta de casa. Escríbanme en los comentarios si en algún momento tuvieron miedo, como yo, de que se tiñera todo el buzo de azul o con la lapicera verde, que no fuera a salir bien. Por suerte quedó perfecto y está increíblemente hermoso. Si les gustó el video, no olviden darle like. Pueden compartirme sus proyectos a través de Instagram y aquí les dejo otras ideas para que sigan creando.